Bueno, amigos, amigas y amigos, retomo entonces nuestra tercera parte de estas grabaciones del día de hoy, Viernes Santo, que estoy haciendo para ustedes, con mucho gusto. Quedamos en el video anterior que yo les compartía un ejemplo de mi vida, de experiencia práctica en estos temas de valoración de cargos y de estructura de compensación, que real- donde en la caja de compensación del Cesar, familiar del Cesar, que se llama Confa Cesar, se realizó este tipo de estudio ya en el año 2008, ¿ya? A través de ACRIP, ¿verdad? Yo fui el consultor, digámoslo así, de ACRIP, ya al frente de ese proyecto. Unos 3 meses estuvimos allá en Valledupar con un amigo que me acompañó en este estudio. Por favor, vale la pena que miren, esto repito, es un ejemplo de cómo se puede elaborar un manual de valoración en desarrollo de aplicar el método o el sistema de valoración de puntos adecuado para una empresa específica como esta. Si ustedes observan ese ejemplo, se ve como muy sencillo en cuanto a la elección de los factores, la división de los grados, porque para esa empresa, y me lo explicaban los miembros de la junta directiva y su director, que para ellos es la primera experiencia que tenían en su vida y no querían que hiciéramos nada sofisticado ni complicado, sino por el contrario, de la forma más sencilla posible que ellos lo entendieran y por eso lo explicar a sus miembros de su junta o consejo directivo, ¿correcto? Por eso lo ven que es muy sencillo, digámoslo así, ¿ya? ¿Listo? Ahora, como una entidad de servicio, observen por qué hay unos factores compensables que tienen que ver con una entidad de servicio, como en una caja de compensación. Entonces, por favor, recuerden que el archivo está identificado con mis iniciales. Todo esto está en la segunda unidad donde estamos, ¿verdad? Ok. Y dice manual BC, que significa manual de valoración de cargo, y después dice CCF, quiere decir que es el ejemplo que se hizo sobre la caja de compensación familiar. ¿Ok? ¿Listo? Tiene 19 páginas ese documentico que vale la pena que lo miren para que pueda servirles de referencia para hacer, en el caso de ustedes, si quieren hacer un trabajo de esto en sus empresas o participar en un proyecto de esta naturaleza, puedan tener elementos de juicio para contribuir y entender lo que se va a hacer y o, ¿por qué no?, participar en la ejecución del estudio. Qué chévere sería. Estoy disponible para cualquier apoyo que requieran sobre eso. Ahora, vamos a continuar y voy a compartir pantalla lo siguiente. A ver, ese es el modelo, repito, el sistema de valoración de cargos de puntos, ¿verdad? Un sistema cuantitativo. Ok. Ahora, quiero compartirles lo siguiente. A ver, como hay otros sistemas de valoración, ¿se acuerda que les hablé del sistema HEY, verdad? Ok. Entonces, ya estoy grabando, sí. Entonces, permítanme. Pensé que. Ok. Ya el sistema HEY habíamos hablado, ¿ya? De que es un sistema que también da valoración de cargos en puntos, pero con la diferencia con el sistema de puntos que les explicaba ya anteriormente, ¿verdad? Con el ejemplo inclusive de la caja de compensación familiar del Cesar, el sistema de HEY tiene la ventaja, digámoslo así, de que quienes diseñaron este sistema no tuvieron que hacer el manual de valoración cada vez que hacían este trabajo en alguna empresa, sino que ellos diseñaron el sistema de Hay basado ya en la selección definitiva para cualquier valoración que hagan en las empresas de unos factores, digámoslo así, que podríamos entender comunes a cualquier empresa y a cualquier tipo de cargo. Ahí está, digámoslo así, el valor importante que tiene este sistema, ¿correcto? Listo. Entonces, recordando un poco cómo opera este sistema, ellos seleccionaron, recuerda que ya se los había comentado, pero en este momento, con esta hoja que tienen aquí de resumen, ¿ya? Están sintetizados los tres factores, ¿verdad? Y cada uno de esos tres factores eh, está subdividido o para evaluar ese factor, a su vez, identificaron, seleccionaron tres, digámoslo así, subfactores, pero prefiero llamarlo macrofactor los primeros y estos los factores, ¿verdad? Ok, de tal manera que yo les había dicho que el macrofactor habilidad
o el know-how, recuerdan, los saberes, ¿ya? ¿Ya? Tiene tres factores, que es habilidad técnica, habilidad gerencial administrativa y habilidad de relaciones humanas. Como ustedes ven, entre paréntesis, aparece aquí en esta síntesis, digámoslo así, el número de grados. Entonces, si me entendieron el sistema de puntos, entienda que estos son los factores de Hay y que ya está, Hay ya tiene definido previamente, ya están establecidos cuántos grados y cuáles son esos grados. ¿Está claro? O sea, no hay que hacer esto para la orientación específica en la necesidad de cada empresa, sino ellos ya lo tienen claramente establecido. Entonces tiene 8 grados en el factor habilidad técnica, o sea, los conocimientos técnicos que se requieren. En lo que se llama habilidad gerencial administrativa, 4 grados ya claramente establecidos. Y en habilidades de relaciones humanas, interpersonales, ya 3 grados. En el segundo macrofactor de solución de problemas, tienen dos factores con que miden eso, que es el marco de referencia con que se llevan a cabo los procesos mentales y dividido ya en 7 grados, y la complejidad del pensamiento que tiene que llevar a cabo para solucionar los problemas, que ya está dividido en 5 grados. Y la responsabilidad de ese macrofactor, que es el tercero, ¿ya? Está dividido, recuerden, ellos identificaron tres factores, que son la libertad para actuar, que está relacionada con el nivel o el grado de autonomía que una persona tiene en una empresa para tomar decisiones, ¿ya? Sin consultar, ¿ya? O consultada, por eso está la libertad, qué grado de libertad o de autonomía tiene, la magnitud que tiene que ver con, yo les decía, la dimensión cuantitativa, ¿ya? De tu puesto o del puesto de la persona que se esté, del cargo, perdón, más, del que se esté valorando el puesto, y el impacto que tienen las actuaciones de la persona que está en ese cargo frente a los resultados finales de la empresa. O sea, qué tanto está impactando, contribuyendo a los resultados finales, y ahí tiene 4. Como ustedes ven entonces, queridos amigos, finalmente, para que me entiendan cómo opera Hay, son 3 macrofactores, pero que a su vez esos 3, para poder evaluarlo, requiere 3 el primero, 2 factores el segundo y 3 el tercero. Son en definitiva, Hay trabaja valorando o evaluando 8 factores y ya están claramente establecidos, repito, el número de grados, y están definidos ya el número de grados. Y los puntajes, que en el sistema de puntos nos tocó hacerlo para cada caso en particular, partiendo de un puntaje total, recuerdan todo lo que les expliqué. Aquí ya Hay tiene establecidos los puntajes que le corresponde a cada grado dentro de cada uno de esos factores. Por lo tanto, el que quiera utilizar el sistema Hay tendrá que contratar a esta empresa que tiene, repito, la patente, ¿verdad? Y ellos ya tienen las tablas, tienen los factores, tienen las tablas, tienen los factores, tienen los grados, y ya están cada uno de los grados ya tiene una puntuación, y ellos lo que hacen sencillamente con los descriptivos y los perfiles, que ellos lo hacen a con sus modelos específicos de ellos, para que la empresa pueda, para que ellos le puedan hacer trabajo a la empresa tiene que tener los descriptivos y los perfiles de acuerdo con el modelo Hay. ¿Está claro? Ellos amarran tanto la parte del análisis de cargo con el descriptivo y el perfil del cargo, con la parte esta de valoración de cargo y con la estructura. O sea, el paquete es integral. Cuando ellos le ofrecen a una empresa, lo ofrecen desde el análisis de cargo para hacer el descriptivo del cargo, la valoración de cargos con su modelo, que es este que estoy compartiendo, y la parte obviamente del diseño de la estructura de compensación salarial y de beneficios. ¿Correcto? Listo. Ok. Entonces, hay unas tablas, ¿ya? Hay unas tablas, voy a compartirle cómo son las tablas que ellos tienen. Ustedes tienen un archivo comprimido en esta segunda unidad. Ese archivo comprimido tiene 5 tablas. Son las 5 tablas, 5 archivos que tienen las tablas de Hay. Son 5 archivos porque una de ellos, el primero, el que está identificado como tabla 1, ya es la presentación, digámoslo así, la hoja de presentación del paquete de las tablas, ¿correcto? Realmente son 3 tablas porque son 3 macrofactores, como ya se los dije, más la hoja de presentación, por así decirlo, sería el cuarto, y la quinta, el quinto archivo que aparece como tabla quinta, es la hoja donde se plasma la valoración de los cargos cuando se utiliza el método o el sistema Hay, ¿correcto? ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar rápidamente, porque no vamos a tener tiempo de explicarlo uno en uno, pero es para que lo vean. Y la idea cuál es, o la propuesta que les hago. Ustedes tienen ese archivo comprimido. Están, repito, 5 archivos.
Son 4 los que tienen que mirar. Repito, el primero es simplemente la hoja de presentación del paquete de las tablas. Son 3 grandes tablas que corresponden a los 3 macrofactores y cada tabla de esos macrofactores tiene los factores que intervienen. En el primero hay 3, en el segundo hay 2 y en el tercer macrofactor hay 3, lo que habíamos explicado ahora, 3 y 2, 5 y 3, 8. Y el último archivo que corresponde supuestamente a la última, está identificado como tabla 5, no es más que la hoja donde se efectúa la valoración de los cargos con base ya en esa escala que ya tienen ellos los factores, los grados y tienen los puntos, tienen todo. Entonces, miren, cojamos por favor el primer macrofactor. Si ustedes observan aquí, el primer macrofactor, ¿ya? El primer macrofactor, para que entiendan, por favor, ¿ya? Ustedes ven una tabla, pero quiero explicarles. Son 3 factores con los que se mide. En la parte superior dice tabla guía para valorar, dice conocimientos, experiencia y habilidades, que es el know-how. ¿Ok? ¿Listo? Que es el primer macrofactor. Como ese macrofactor ellos lo valoran, lo evalúan o lo valoran los cargos con 3 factores, ¿cómo entiendes esto para valorar los cargos con estas tablas? Por ejemplo, en el lado de la izquierda, donde estoy ahora mismo, ¿ya? En la parte de la izquierda, encuentran ustedes que verticalmente hay el nombre de ese factor que dice amplitud y profundidad de conocimientos en la parte vertical que estoy señalando con este cursor. Y ahí encuentran ustedes que ese primer factor, que son los conocimientos específicos, digámoslo así, que requiere ese cargo, que es el primer factor, está dividido, como ustedes ven aquí, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grados. Y los 9 grados ya tienen un nombre, una identidad. Y cada uno de esos grados está identificado con una letra. Así lo ven en el lado izquierdo, donde está ahí al lado de cada nombre. Y cada uno de esos grados le pusieron un nombre. Y si ustedes ven, lo amplían, por favor, cuando lo vean, tiene debajo del título, una breve redacción que le debe uno permitir entender, conociendo el sistema HEI, obviamente, ¿ya? Entender qué mide ese factor, a qué se refiere, ¿correcto? Listo. Entonces, lo primero que uno tendría que hacer, si van a valorar el cargo de ustedes con respecto a este primer macrofactor, a este primer factor de este macrofactor del know-how, es ver en materia de conocimiento cuál de estos 8 grados corresponde a lo que usted debe tener especificado en su descriptivo y en su perfil por competencia, ¿correcto? En cuanto a conocimiento específico, de acuerdo con la definición que hay ahí, cuál de ellos encaja. Son 8 posibles grados. En uno de ellos estaría. Entonces, suponga, por favor, para que me entienda, que considera que tu cargo corresponde a prácticas avanzadas, o sea, el literal o sea, 1, 2, 3, el quinto, suponga que es el quinto grado de ese factor, ¿verdad? Que está identificado con el literal D, dice práctica avanzada. Listo, tú me dices, Víctor, mi cargo corresponde a eso, listo. Entonces ya estás, en primer lugar, ya tienes esa fila por donde te vas a mover para valorar este factor, macrofactor. Segundo factor, vámonos a la parte superior donde están las columnas que están acá arriba y que hay un nombre en la parte sombreada azul que dice habilidad gerencial. Quiere decir que el segundo factor del macrofactor, el know-how para Hey, es la habilidad gerencial que el cargo, si estás evaluando, repito, suponga que están evaluando su cargo como ejercicio, como ejemplo de práctica, ¿ya? La habilidad gerencial Hey la divide en 2, 4, 6 grados, como ustedes ven ahí, que están identificados con unos nombres y ahí están en letra azul, ¿verdad? En mayúscula, la identificación o el nombre que le pone a cada grado y encuentran identificado eso con números romanos, ¿verdad? ¿Por qué con números romanos? Porque para facilitar la valoración y no tener que escribir tanto, se usa el código de las letras en el caso del factor anterior, ¿verdad? Va con letras, este va con números romanos, ¿ya? Entonces, como hay 6 y mide la habilidad gerencial, ahí está la definición debajo de cada título, supongamos, por favor, como ejemplo, que tú después de leer estas 6 y mirar la situación de tu cargo, de tu descriptivo, de tu perfil y lo que tú conoces de tu cargo, tú me dirías a mí, Víctor, a mí me correspondería en habilidad gerencial, yo aplico lo que está establecido en
en el grado de homogénea que corresponde al numeral 2 en números romanos. O sea, te entras a la tercera columna. Entonces, si ya estábamos en la cuarta, por acá, de prácticas avanzadas por fila, ya tengo la fila cuarta, ¿verdad? Y la columna 3. Si ustedes se dan cuenta, si tú haces ese cruce de fila cuarta y en columna 3, te lleva a unas casillas en donde tú encuentras a su vez tres columnas dentro de esa gran columna de homogénea, ¿sí? ¿Sí me siguen? Hay tres columnas. Y cada columna tiene a su vez tres números que divide la franja con las líneas que hay ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que falta entonces, ya tienes dos factores evaluados, ¿ya? Falta el tercer factor que lo encuentran en la parte inferior que dice relaciones humanas o interpersonales, ¿correcto? ¿Listo? Ahí Hay considera que ese factor lo dividió, lo sectorizó, lo fraccionó en tres grados que llaman básica, importante o crítica. O sea que las relaciones humanas para Hay se dan bajo tres posibles opciones. O son básicas las relaciones interpersonales humanas, o es importante, o son críticas, ¿correcto? Y están identificados con unos números normales, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, supongan que usted me diga que en el caso tuyo te corresponde al numeral 2, que son relaciones humanas importantes. No te corresponde ni la 1 ni la 3. Listo. Si es el 2, entonces subamos, por favor, nuevamente. Estábamos en la fila 4 de prácticas avanzadas en conocimiento con la columna 3, que era homogénea. Y ahí entonces la columna de homogénea, ustedes se dan cuenta que todas las columnas esas están divididas en tres columnitas, que es la 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 significa cuál de las tres opciones de relaciones humanas considera usted que corresponde a su cargo. Si es el 2, entonces ahora de las tres columnas ya nos centramos en la de la mitad, que es la número 2. Y si voy bajando, como lo ven en el cursor, hasta la fila con columna que estaba, ya me encuentro en una casilla donde ya solo encuentro tres números. Los números, si veo bien, son 175, 200 y 230. ¿Eso qué son? Los puntos que Hay considera que usted puede corresponderle si valoró ese factor, ese macrofactor, perdón, con estos tres factores. Supongan, ¿por qué hay tres? Porque para Hay te deja la capacidad de análisis de quienes valoran esto, de sus expertos, digámoslo así, que usted puede asignar o 175, 200 o 230. ¿Está claro? ¿Ok? ¿Con qué criterio escogerías tú si asignas 175, 200, 230? Si cuando tuviste que decidir que en la parte de conocimientos, que llegaste a prácticas avanzadas porque hubo una discusión, digámoslo así, o había la duda de que podía ser la clasificación hacia el literal C de práctica, ¿ya? Lo lógico es que lo sensato sería que estuvieras en las fronteras entre la D y la C, que sería 175. Si por el contrario la discusión, la duda se generó porque hubo una discusión o una duda si correspondía o podía ser entre práctica avanzada y especialidad funcional básica, que es la E, ¿verdad? Se cogería el de abajo, que es 230. Ahora, si llegaste a esa fila de práctica avanzada sin ninguna duda de que no tenía ninguna posibilidad de irse hacia la parte de arriba o abajo en la clasificación de conocimiento, asignarías el que está en el centro, ¿verdad? Que es 200. Supongan que aquí no hubo ninguna duda y tú me dijiste, Víctor, no hay ninguna duda, me corresponde totalmente práctica avanzada, no hay por esto y por esto. Hay que ver qué argumentos habría para que digas eso en una valoración. Entonces ya ti tienes ahí 200 puntos, ¿está claro? Así como dice este ejercicio, con el caso de ustedes que lo hagan, como pueden hacerlo, que ustedes conocen su cargo más que nadie, ¿verdad? Ahora me voy, por favor, a la segunda tabla. Entonces ya aquí tendrías 200, ¿verdad? ¿Ok? Entonces me voy a la tabla que aparece, esa tabla que vimos es la 2. Ahora voy a buscar la tabla 3. La tabla 3 está aquí, que es el segundo macrofactor de Hay, que se llama solución de problemas. El título lo dice aquí arriba en azul. Dice tabla guía para valorar solución de problemas. Problem solving. Problem solving en inglés, ¿verdad? Ok. Acuérdense que esto es de origen gringo. Ok. Por eso entiendan la traducción
que tiene el término en inglés. Ok. Recuerden que Hay considera que este factor debe ser valorado, este macrofactor, ¿verdad? Debe ser valorado con 2 factores, no con 3 como fue el anterior. Los 2 factores son, lo ven ustedes, por favor, si lo vemos por fila, aquí en la parte izquierda, ven ustedes el nombre en blanco sobre la columna esa, la barra en azul, que dice macroambiente de referencia. Quiere decir que como estamos hablando de solución de problemas, Hay considera que un factor que depende, que tiene que ver con la solución de problemas, la capacidad mental, es el marco de referencia o el modelo mental, ¿ya? Sobre los cuales tú tienes que procesar información, ¿ya? Para resolver problemas. Hay parte de la base que tú resuelves problemas con los base en los conocimientos que tienes. Listo, y es el proceso mental, por eso habla del pensar, ¿correcto? Listo, entonces, ¿cuántos grados tienes Hay para evaluar este factor? 1, 2, como usted ve, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está identificado con unos nombres desde lo más simple, que son personas que hacen su trabajo por simple cumplimiento de instrucciones que uno le da como jefe, un coordinador, un supervisor, y la persona se limita a llevar a cabo su cargo siguiendo las instrucciones precisas que tú le das. Y va aumentando de complejidad a medida que va hacia abajo, aumentando la letra que ustedes ven, ¿verdad? Está con letras ahí, ¿verdad? Supongan que ustedes, para este caso, le corresponde diversificado, ¿ok? Que es la cuarta, 1, 2, 3, el cuarto grado identificado con la letra D. Listo, entonces entras por esa fila, ¿ok? Después viene el otro factor. Si lo ven ustedes, vámonos a las columnas, en la parte de arriba, también de la misma manera, en la barra esa azul que está ahí, dice exigencia o complejidad. ¿Qué nivel de exigencia o qué nivel de complejidad son los problemas a los que tú te enfrentarías, verdad? ¿Ok? Entonces, Hey, ese es el segundo factor para evaluar solución de problemas. Hey, aquí, ¿cuántos grados considera? 5, como ustedes ven ahí, identificados con unos nombres que dice memoria, modelo, análisis, innovación e incertidumbre. Y están identificados con números. El otro era con letras, ¿correcto? De tal manera que uno facilita, esto facilita la valoración, porque tú dirías, con respecto a solución de problemas, estoy en D, que es la cuarta fila del primer factor, ¿verdad? D, y suponga que aquí es análisis. Entonces sería, ¿ya? La cuarta que es D, con la columna 3, que es el número 3 de complejidad de exigencia, que es análisis. Y listo, ahí que te encuentras, cruzando fila con columna, te encuentras con 2 números que están en unas esquinas, ¿verdad? ¿Ok? Con diagonal. Y los 2 números son 29% y 33%. O sea, este dato no está en puntos como está en el anterior. Este dato está expresado en un porcentaje. ¿Por qué? Se lo explico brevemente. Hey, parte de la base en sus investigaciones que hizo, cuando diseñó esto, él dice, la solución de problemas debe ser una parte de lo que requiere de conocimiento. O sea, tú piensas con base en lo que sabes. Por eso él asocia que el puntaje que le da a un cargo, solución de problemas, debe ser un porcentaje del puntaje obtenido en conocimiento, porque él parte de la base de que tú piensas con base en el conocimiento que tienes. No puedes pensar de otra manera, ¿correcto? Entonces, suponga que de los 2 valores que hay aquí, que son 29 o 33, son 4% que hay de diferencia. Y nuevamente, ¿cuál de los 2 puedes escoger? Nuevamente diría, si llegaste a esa fila de diversificado, ¿ya? Porque hubo dudas que si podía ser semi-rutina, que es la C, la de arriba, pues coge 29. Si por el contrario se dio más hacia la de abajo, coges 30 y qué dice ahí, perdón, 29 y 33, ¿correcto? Ahí te mueves en esas 2 opciones con un buen criterio, ¿verdad? ¿Ok? Y esto lo hacen varias personas que intervienen cuando ella aplica esto, no una sola persona, ¿ok? Listo. Supongan que usted eligió 29, ¿listo? O sea, listo, tú consideras que tu valoración de este macrofactor es el 29% de qué? Del puntaje obtenido en conocimiento, el macrofactor de el know-how, ¿correcto? Si allá te recuerdan que habíamos dicho que estábamos asumiendo una simulación de que fuera un puntaje de 200, entonces viene la pregunta, ¿qué puntaje me corresponde en la valoración
de solución de problemas. Si escogiste 29%, las dos opciones que hay aquí, sería el puntaje que te otorga este macrofactor sería el 29% de 200, que es el puntaje de allá. Y eso es lo que dé, ¿verdad? ¿Ok? Si fuera el 30, sería 60 puntos, ¿verdad? Pero el 29 debe ser un poquito menos de 60, ¿verdad? Pero supongan que fuera 60 para seguir haciendo un cálculo rápido. Entonces van 200 por allá y 60 por aquí, ¿verdad? Ok, así opera este segundo macrofactor de Hay, ¿correcto? Ahora me voy para el tercer macrofactor. Entonces voy a buscar la tabla número 4, ¿verdad? Ya vimos la 2, la 3, van en ese orden y esta es la cuarta. La cuarta, como ustedes ven, mide el tercer macrofactor de Hay, ¿correcto? El tercer macrofactor de Hay, si se recuerdan, es la tabla, es el factor o el macrofactor, la responsabilidad, en inglés accountability, ¿correcto? Que está enfocada a la actuación de la persona, ¿verdad? Hay mide este macrofactor con 3 factores, ¿verdad? Nuevamente, esta tabla es similar a la primera, ¿verdad? Cuando vimos el know-how, conocimiento, habilidades y todo eso, competencia, ¿verdad? Aquí son 3, que son la libertad para actuar, que lo ven en el lado de las filas, ¿verdad? El lado izquierdo, ahí lo ven en letras blancas, en la barra esa azul, es el macrofactor, o sea, el nivel de autonomía. ¿Cuántos grados consideró Hay que tiene ese factor? 8, 9, 10, como ustedes ven. Ahí está identificado con unos nombres y con unas letras. Supongan que aquí usted entra por supervisión general, ok, que es la 1, 2, 3, 4, 5, ok, ya te metes en la fila quinta. El segundo macrofactor, este macrofactor, lo ven acá arriba, por favor, que se llama magnitud. Si lo ven, la barra esta que dice magnitud. Y para Hay, la magnitud, o sea, la dimensión cuantitativa del cargo, está dividido en cuántos grados. Indeterminada, muy pequeña, pequeña, 3 y 3, 6 grados. Están identificados con esos nombres y obviamente acuérdense que esto está hecho esto es gringo, ¿verdad? Entonces, para Hay, valora, obviamente, esta tabla está hecha para valorar con base en dólares, ¿verdad? Ustedes ven ahí que debajo del título del grado aparecen unos valores, unos rangos de valores en dólares. ¿Qué tendría uno que hacer si utiliza esto en Colombia? Pues traducir eso a valores colombianos y a pesos colombianos, ¿correcto? ¿Listo? Ok. Entonces, supongan que uno entra a pequeña. La magnitud consideras tú que es pequeña. Entonces, allí vamos en la quinta acá, que es supervisión general y ahora pequeña. O sea, me voy fila 5, columna 3. Ahí que encuentra otra vez una columna amplia, pero que tiene a su vez dividido 4 columnas, ¿ya? Identificadas con unas letras, si miras hacia arriba, que las letras son mayúsculas R, C, S, P. ¿Qué significa eso? Como eso lo ven ustedes en todos los grados de magnitud, eso significa que ahí está considerado el tercer factor, ¿correcto? De Hay para evaluar este macrofactor. ¿Y cuál es ese? El que ven acá arriba, en la parte superior, al lado del título, que dice impacto del cargo. Para Hay, el impacto de cualquier cargo en una empresa, Hay lo dividió en 4 posibles grados. Y ustedes lo ven ahí, que puede tener un impacto indirecto o directo. Y el indirecto lo dividen en 2 grados y el directo en 2, y están identificados con unos nombres: remoto, contributorio, compartido y primario, y identificado asociado con unas letras, como ustedes ven ahí. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que suponga el impacto o la contribución de tu cargo a los resultados de la empresa es la letra C, que es un impacto indirecto. ¿Listo? Contributorio. Ok, entonces te vas. Estábamos en la fila quinta, ¿verdad? Que es supervisión general. Columna 3, en magnitud pequeña, y ahora te valoraste, te clasificaste de los 4 grados de impacto en el C. Entonces busca la columnita C y te das cuenta que C te lleva, ¿ya?, a 3 datos que estoy aquí en este momento mostrando, que hay 3 puntajes: 66, 76 y 87. Nuevamente, lo mismo que en la primera, tienes 3 posibles puntajes que asignar, ¿ya? Si al haberte ubicado en la fila 5, ¿ya?,
fue producto de una discusión o una ambigüedad o una duda que había con la de arriba, pues coges el puntaje de arriba y lo mismo si se da hacia la de abajo. Y si no hubo ninguna duda, pues el del centro que sería 76. Supongan que corresponde a 76. Listo, el de la mitad. Ok, listo. ¿Cuántos puntajes llevábamos? 200 por el primero, ¿verdad? En el segundo da el 29 de 300, suponga que es el 30, que da 60, 200 más 60, 260. Y aquí, por estar evaluado aquí, en esta fila, con esta columna y en esta subcolumna del impacto, te dio 76. Teníamos 260 y 76 te da 336 puntos. Te da Hey. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Que Hey, tú valoraste tu cargo con el sistema Hey y te dio 336 puntos. ¿Dónde reflejarías eso? Busquen la tabla número 5, que está en ese archivo comprimido, que es aquí donde se consigna para cada cargo. Aquí hay, por ejemplo, en ese formato, ustedes ven que yo podría valorar 20 cargos, ¿verdad? Del 1 al 20, como está ahí en el lado izquierdo, dice el número. Ahí pondría en la segunda columna el cargo que estoy evaluando, lo haga electrónicamente o manualmente, y aquí están las columnas de los 3 macrofactores. El know-how aparece, los 3 factores, que es el conocimiento, la habilidad gerencial y las relaciones interpersonales o humanas, ¿correcto? Como ya sabemos allá, si es la letra, un número, ¿se acuerdan? La simbología que había, aquí lo pones dónde está clasificado para que quede claro por qué aquí habría el puntaje de 200 para reflejar el ejemplo que estoy haciendo, que si fuera el caso de ustedes, ¿verdad? El puntaje de 200 porque quedó en este y en este, de acuerdo con lo que vimos allá. Aquí lo mismo, ¿verdad? Solución de problemas son 2 factores, aquí están. ¿Dónde te metiste por fila, por columna? Y aquí vas a poner el porcentaje que finalmente elige. Yo les dije que fuera 29, suponga que fue el 30, ¿verdad? Porque elige un punto intermedio entre 29 y 33% que había, ¿ya? Y eso te da el puntaje que lo pondrías aquí, ¿verdad? Que sería 60. Entonces ya tienes 200 puntos por el primer macrofactor del know-how, 60 por este, y en responsabilidad también los 3 factores, buscas la simbología de letras, números, ¿ya? Y te da el puntaje aquí, que en el ejemplo que acabamos de hacer, si fue 76, 76, y aquí te da el puntaje total de tu cargo, que sería 200. Este total que está ahí es la suma del punto del know-how, más la suma de los puntos de solución de problemas, más la puntos de responsabilidad, te da el puntaje total obtenido. ¿Está claro? Y en la última columna se muestra cuál es el perfil que tendría tu cargo después de valorado en esos 3 macrofactores. Quiere decir qué porcentaje de tu valor total corresponde a know-how, a solución de problemas y a responsabilidad. O sea, el 100% de tu puntaje, ¿ya? ¿Cuánto es cuánto corresponde porcentualmente al know-how, que fueron 200, a solución de problemas, que es 60? Entonces te da como una repartición de la torta en porcentualmente, y eso te da lo que dice ahí el perfil del cargo. Y así como se valora el cargo de ustedes como ejemplo, se valorarían todos los cargos de la empresa con este modelo de Hey o sistema Hey. ¿Está claro? Bueno, ese es el sistema Hey. Recuerden que para que una empresa pueda aplicar el modelo Hey, tiene que contratar a quienes representan los intereses comerciales de esta empresa, porque ellos tienen patentado esto en el mundo. El sistema Hey tiene representantes, los dueños de esto tienen representantes. Recuerden que son norteamericanos, la sede principal en los Estados Unidos, pero ellos operan en más de 50 países, ya de los 200 países más o menos que tiene el mundo hoy en día. Ellos tienen presencia en más de 50 países. En Colombia, obviamente, tienen en Bogotá una oficina, y en todos los países, en Brasil, Argentina, Chile, en México, ya, en Estados Unidos, ni se diga, Canadá, España, Francia, en los países importantes del mundo. En los 50 más importantes, obviamente, Colombia es parte de la presencia de ellos, ¿correcto? Y muchas empresas, quiero decirles, en Colombia, las multinacionales, las grandes empresas, trabajan con el sistema Hey. ¿Por qué? Porque las multinacionales, que son las que más les interesa trabajar con Hey, porque como las multinacionales tienen presencia en varios países del mundo, el manejo de la compensación de todas sus sedes de trabajo, ¿ya? Lo hacen basándose en este modelo Hey. ¿Por qué? Porque Hey, al tener presencia en tantos países del mundo, tiene una información que no la tiene más nadie. Y es que ellos tienen la información, tienen una base de datos de cómo están los salarios de todos los sectores, de todo tipo de empresas, sobre todo las grandes, en todos los países del mundo. Entonces, las multinacionales
obviamente que les conviene trabajar con Hey porque pueden manejar salarios equivalentes de carácter internacional y eso lo tiene Hey. Otras empresas, para poder tener esa información que tiene Hey, tendrían que hacer investigación de salario y de compensaciones y beneficios en cada país donde una empresa multinacional tenga sede. Bueno, puede haber otras empresas consultoras de buen músculo financiero y que tenga presencia de envergadura, digámoslo así, para tener presencia en varios países del mundo. ¿Listo, amigos? Entonces, como Hey, para utilizarlo requiere autorización expresa o contratarlos a ellos directos. ¿Qué creen que ha pasado? Este modelo Hey existe de los años 52, 53, 54. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de un modelo que ya tiene más de 60 años, facilito, ¿verdad? Entonces, la pregunta que ustedes harían, oye, ¿y eso está vigente después de 60 años? Claro, porque ellos han venido actualizando y tienen esa información de los salarios y compensaciones de muchos cargos de muchas empresas en el mundo, ¿correcto? Sobre todo las grandes empresas y las multinacionales. Bueno, entonces, ¿qué debo decirles ahora? Que como Hey requiere contratarse, que han venido haciendo empresas consultoras internacionales también o nacionales, ¿verdad? En el caso de Colombia, nuestra empresa ACRIP, la empresa a la que he venido haciendo referencia, ACRIP ha diseñado un modelo similar al de Hay, o sea, tiene, digámoslo así, la misma filosofía del sistema Hay, pero obviamente no es igual. Ha sido, digámoslo así, ajustado a nuestras condiciones colombianas y a nuestras circunstancias, ya, ¿verdad? Pero no es igual, pero podríamos decir, está estructurado con base en el modelo Hey que acabo de compartir, ¿correcto? Pero Hey, perdón, pero Acrip no es la única empresa que ha hecho eso. Si ustedes cogen, en Colombia hay otras empresas consultoras que son de carácter internacional también y que han hecho exactamente lo mismo que ha hecho Acrip, ¿verdad? Acrip lo hizo porque las personas que diseñaron este modelo para Acrip de valoración de cargo trabajaron con Hey varios años y obviamente haber trabajado con Hey significa adquirieron el know-how del sistema y por eso pudieron después adecuarlo a nuestro modelo colombiano para que no sea igual, porque obviamente son patentados y sería obviamente algo ilegal si exactamente es ellos mismos. Pero han hecho otras empresas como Human Capital, por ejemplo, ¿correcto? También tiene un modelo que ha hecho Human Capital, como lo hizo Acri, adecuado y seguramente puede haber otras empresas consultoras que habrán hecho algo similar, ¿correcto? Entonces, miremos rápidamente el de Acri, que como ustedes bien lo saben, yo he estado en la junta directiva y hemos tenido obviamente capacitación para empresas y todo esto con el modelo este de ACRIP, ¿verdad? Que está basado en el modelo Hey, en el sistema Hey. Entonces, rápidamente, por favor, voy a pasar a diapositivas estas. Voy a ir al grano, por favor, porque ya ustedes saben, más o menos, esta presentación tiene 30 diapositivas, ¿correcto? Listo, voy al grano. Ya ustedes lo van a tener, ya dice valoración de cargos, Hey. Hey, ¿verdad? Está enunciado con la inicial de Hey y dice valoración de cargos. Entonces, por favor, ya ustedes saben que se valoran los cargos con base en el descriptivo, se hace el mapa de cargos para mirar qué cargo valoramos. Ya ustedes saben cuando vimos el descriptivo y el análisis de cargo, esta diapositiva de que es un cargo, ya, todo esto también. Vámonos al grano. Así hace, por ejemplo, este es un mapa de cargos, como yo se lo decía cuando explicaba el sistema de puntos del ejemplo que les mostré, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acuérdense que toda la valoración de cargos tiene que estar orientada a resolver los problemas de equidad y de competitividad, ¿verdad? Todo, ¿ok? Equidad a través de la valoración y la competitividad a través del estudio del mercado laboral, salarial, ¿verdad? ¿Ok? Compensación, beneficio y todo eso. A ver, aquí miramos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es una evaluación de cargo? Todo esto ustedes ya lo saben, ya se los he explicado, ¿ya? Aquí se explica cuál es el proceso. ¿Se acuerdan lo del comité de valoración? Aquí, obviamente, para el caso de ACRIP, cuando ACRIP hace asesoría en empresas en Colombia que le ha hecho esto, también, obviamente, ¿quién hace la valoración? Ya les dije, sea cualquier método que utilicen, por favor. El de cargo, ya hablé que hay que constituir un comité. Aquí, cuando ACRIP lo hace en empresas, también, obviamente, exige
que se conforme un comité de valoración, porque Hey actúa como asesor, pero quienes deben valorar los cargos es el personal de la empresa. Y ya les hablé del comité, que tiene que ser impar y cómo son, que debe estar conformado por las personas del más alto nivel de cada una de las áreas de la empresa. Ya saben todo eso. Aquí otra vez, así como hay recomendaciones que les dije allá en el método de puntos, aquí también hay observaciones que hay que hacer. Por ejemplo, me refiero a la primera, que es importantísima, que es válida para cualquier valoración de cargo que tú hagas, que cuando se está valorando los cargos, recuerda que cuando hablábamos del análisis del cargo y el descriptivo, se puede cometer error si usted se enfoca en plasmar, en hacer el análisis de la persona que desempeña el cargo y no del cargo como tal. Lo mismo aquí, ¿verdad? Ya le decía, en el análisis de cargo, usted debe hacer el análisis del cargo o del puesto de trabajo y no de la persona que actualmente pueda estar desempeñando el cargo. Lo mismo acá, aquí vamos a valorar el puesto o el cargo y no la persona que desempeña el cargo, ¿verdad? Ojo con eso, que es muy importante y se pueden cometer errores, ya lo habíamos hablado de eso, ¿ok? ¿Listo? Aquí lo mismo, ¿verdad? El proceso de valoración, los cargos que se busca, se valoran. Valorar significa que tengo que comparar unos con otros. Acuérdense que es un valor relativo, ya que la información que se necesita básicamente el descriptivo del cargo y el perfil por competencia, que se busca en consenso y que finalmente se debe valorar el cargo y no la persona, como lo dice en el muñequito este, en la figura que está ahí, que no se valora la persona, se evalúa la persona, sino el cargo. ¿Listo? Recuerden que la valoración de cargos tiene como propósito lograr la equidad interna. Ya saben que es la equidad interna. Y está también el otro aspecto de la competitividad externa, el estudio del mercado salarial, la investigación de salarios, compensación, beneficios, todo lo que implica hacer esa investigación. Aquí está nuevamente conceptos de qué significa la valoración de los cargos, ¿ya? Y aquí viene ya el modelo de Hey, no de Hey, de ACRIP, basado en la misma estructura de Hey. ¿Se acuerdan? Que Hey, los tres macrofactores de Hey son el saber, el know-how, el solución de problemas, que es el pensar, y el actuar, que es la responsabilidad, como lo maneja allá Hey, ¿verdad? Aquí son esos tres, son los mismos, pero obviamente adecuado al modelo colombiano, nuestra cultura, idiosincrasia y tipo de empresa. Entonces, miren ustedes cómo Hey, perdón, yo tengo a Hey metido en la cabeza, cómo ACRIP propuso, cuál es el modelo que propone ACRIP en las empresas en Colombia que está haciendo este trabajo, estas asesorías, ¿ya? Valoración. Mire ustedes, tiene los tres macrofactores. El saber, que es el know-how de Hey, para que vean el comparativo. El pensar, que es la solución del problema. Y el actuar, ¿verdad? Los tres macrofactores. El actuar tiene que ver con la responsabilidad ya de Hey, lo mismo. Pero si ven ustedes aquí la diferencia, ACRIP propuso que el macrofactor saber, o lo que tiene que ver con el know-how, allá solamente se habían, Hey tiene tres factores. Aquí resulta que ACRIP consideró que ese gran macrofactor de los saberes, ¿ya? Los conocimientos, habilidades, el know-how, a su vez se consideren dos macrofactores a su vez, y cada macrofactor o factor tiene unos subfactores que son los que ven ustedes dependiendo de lo que dice ahí. Factor 1, que me diría conocimiento y habilidades, pero a través de tres factores o microfactores, como quieran llamarlo, o subfactores. El factor 2 es la competencia o en habilidades de comunicación y negociación, que no lo contempla el de Hey, correcto, con tres factores más, ¿ya? Y después viene lo de solución de problemas, igual que Hey, con los dos mismos componentes de Hey. La complejidad conceptual del modelo mental y qué tanto es el esfuerzo mental o el tipo de problemas al que te enfrentas, ¿verdad? Recuerdan los dos factores. Y el macrofactor de actuación o de actuar en responsabilidad, que el de Hey, también tiene, al igual que Hey, tres factores, ¿ya? Que es la autonomía del cargo, ¿ya? La magnitud del cargo, que también lo maneja él, la parte del dimensionamiento cuantitativo y el impacto del cargo en los resultados finales de la empresa. Como ustedes ven, la gran diferencia que tiene este modelo de ACRIP con el de Hey es que el saber o el know-how, que Hey solo lo valora con 3, aquí se valora con 6 porque se amplió, digámoslo así, los factores para valorar esto. Esa es la diferencia y por eso es que no es igual al de Hey, pero sí
si ustedes se dan cuenta, después de que lo que me han escuchado y puedan leer, es exactamente en la misma estructura mental del diseño conceptual. Listo, entonces, así como el de Hay, aquí se hace exactamente lo mismo, pero se valoran cuántos factores. En Hay son 8, ¿verdad? 3, 2 y 3. Aquí son 6 y 2, 8, 11. O sea, en otras palabras, Hay valora los cargos a través de 8 factores. Acrip lo hace con 11, porque el saber no lo hace con 3, sino con 6. ¿Ya? O sea, hay 3 factores adicionales a los de Hay, ¿correcto? Y entonces, la metodología es la misma. Hay unas tablas, así como Hay tiene sus tablas, Acrip también estructuró, diseñó unas tablas. ¿Ya? Obviamente, los puntajes de las tablas no se muestran porque, obviamente, Acrip las utiliza cuando hace las asesorías. Es entendible que las tablas no se muestran, ¿correcto? Pero entiéndame que Acrip lo hace para las asesorías que hace a las empresas, ¿correcto? Lo que quiero que entiendan es la metodología. Y el día que tú estás en una empresa, si consideras que Acrip te puede ser un buen apoyo, una buena asesoría, entienda qué es lo que te va a ofrecer Acrip, ¿verdad? Que es lo que yo estoy explicándoles, por favor. ¿Listo? Entonces tú tienes también aquí se evalúan, ustedes ven aquí donde dice código del cargo, ¿verdad? Cada cargo se le pone un código, tal, se evalúan los 3 macrofactores, pero entendiendo que el primero, el saber, en el caso de Acrip, no son con 3 factores, sino con 6, porque hay a su vez 2 factores que tienen 3 y 3, dan 6. Y finalmente, los 3 macrofactores se agrupan aquí en lo mismo que hicimos de Hay, que aquí está, por ejemplo, 4B3, que allá era U, A, B, no sé, o 2, 3 con números romanos, lo que fuera. Y aquí da algo similar a lo que hicimos allá. El primer macrofactor, si fuera un ejemplo, te da 230 puntos. El segundo, que es un porcentaje, mírenlo aquí, aquí está el 33% del puntaje del segundo, del primero sería el 33 de 230, daría 76, y el tercero da 100. El puntaje total de un ejemplo de un cargo valorado por Acrip daría en este caso, eso que ven ustedes ahí, 406 puntos. Pero es la misma metodología que les expliqué para el sistema Hay, ¿correcto? Por lo tanto, aquí están los 3, dice, la evaluación de cargo por el sistema de Acrip también tiene, ¿verdad? El know-how, cache, know-how, acuérdense, inglés, ¿ya? Problem solving, solución de problemas, lo que decíamos, el segundo macrofactor, y accountability, que es la actuación o responsabilidad para el DGI, ¿verdad? Aquí también, en el caso de Acrip, maneja los 3 macrofactores con la diferencia, repito, recuerdo, que el know-how Hay lo valora solo con 3 y Acrip lo hace con 6. Lo demás es la misma estructura, el mismo diseño, ¿correcto? ¿Listo? Ok. ¿Qué más tiene esto? Ah, bueno, cuando tú haces la valoración de cargo por el sistema, en este caso de Acrip, o el que haga Hay, o el que hace, si utiliza el sistema de puntos, como fue el caso de lo que yo he venido haciendo en las empresas, ¿ya? Tú vas a tener un resultado que lo graficas de esta manera a través de un Excel, ¿correcto? Aquí tienen esta gráfica 2 ejes, el eje horizontal y el eje vertical. ¿Cómo hace el análisis de equidad? En el eje horizontal colocas la valoración que obtuvieron los cargos por el sistema de puntos, ¿verdad? ¿Ok? Ahí ven ustedes, en este caso, la escala de puntos, en este caso se tomó desde 100 puntaje como el mínimo hasta 1100, ustedes ven ahí, ¿verdad? Y ahí ven ustedes, ya, y en el eje vertical está, dice, valores en miles de pesos colombianos, ¿verdad? Entonces están aquí unos valores que para leerlos le tendríamos que adicionar 3 ceros para leerlos. Por ejemplo, el caso del más alto que está en la escala dice 185,000. ¿Qué quiere decir? Que serían valores económicos de salario, ¿ya? Uy, perdón. 185 millones de pesos, ¿verdad? Correcto, perdón. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿qué análisis interpretativo harían ustedes? Esos punticos que ven ahí, ¿qué significa? La representación gráfica de todos los cargos que fueron valorados, en este caso por el modelo de Acrip, ¿verdad? Cada cargo, si ustedes ven cada puntico, si ustedes ven cada punto del reflejo de subir una perpendicular, ¿ya? Por el eje horizontal, ¿verdad? De los puntajes, por ejemplo, este de aquí sería el cargo que tuvo más o menos 420, 30 puntos. ¿Y qué salario tiene hoy? Aquí está,
entre 60, 70 y algo de millones, ¿correcto? Así, cada punto es el cruce de la fila, de levantar una perpendicular en el eje horizontal y una horizontal en el eje vertical y te lleva a cada punto. O sea, cada puntico que ustedes ven ahí en esa nube de dispersión de puntos, como se denomina estadísticamente, ya representa la situación de cada cargo que sacó un determinado puntaje, que significa el valor del cargo cuando aplicaste el modelo, en este caso de aquí, y que tiene ese salario. Y ahí es donde te das cuenta, por ejemplo, ya unas inequidades. Por ejemplo, este cargo que está aquí, en ese puntico, significa que este cargo sacó más de 940, 50 puntos y sin embargo tiene un salario de alrededor de 60 millones ya en el año. Suponga que estos son valores anuales. ¿Ok? ¿Listo? En cambio, este cargo que ustedes ven aquí apenas obtuvo 400, más o menos 20, 30 puntos y está ganándose al año más de 150 millones de pesos. Hay una inequidad, ¿verdad? Porque el cargo, si un cargo obtiene un mayor puntaje, quiere decir que tiene más valor, debe ganar más que el que tuvo menos puntaje. Entonces ustedes ven aquí posibles inequidades, ¿verdad? Se pueden identificar, que es lo que yo les decía en su momento, cómo se identifican las inequidades, que las hay seguramente en cualquier empresa que uno haga este tipo de estudios, ¿correcto? Y aquí al final dice para qué sirve, para qué se puede utilizar los resultados de una valoración de cargo para muchos beneficios de la empresa, ¿correcto? Ok, termino este archivo y les voy a mostrar, por favor, les voy a mostrar las tablas que usa Acrib también, ¿verdad? Aquí están, ¿dónde está la tabla de? Aquí está. Mire las tablas que hizo Acrib. Así como Hey tiene unas tablas, ¿ya? Acrib también tiene unas tablas. ¿Sí ven? Ok. Esta es la tabla para Acrib que mide el saber. Pero el saber, recuerde que Acrib se lo mostré en dos factores, ¿verdad? Aquí está el primer factor que dice conocimiento y habilidad gerencial. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí ven? Y aquí tiene el tercer factor abajo, que es el rol del cargo, dice ahí, ¿verdad? Y lo mismo, así como opera Hey. Aquí tienes los grados, como ustedes ven, en el caso del conocimiento, los grados están identificados con letras A, B, C, D, tal, con unos nombres o una identificación que le pusieron a cada grado. Lo mismo las habilidades gerenciales, ¿sí ven? Desde inexistente, mínima, moderada, media, alta, muy alta y máxima. Y el rol del cargo en términos de las relaciones interpersonales, miembro del equipo, miembro de varios, y todo identificado con un número, 1, 2, 3, 4, aquí son números romanos y aquí son letras. De tal manera que lo mismo que hicimos allá, aquí se mete uno, cuál fila en el conocimiento, dónde allá y dónde acá. Los tres datos te llevan a un valor donde hay unos puntajes y se coge. Lo que no está aquí, obviamente, ya les dije, es los puntajes que el caso de Acrib tiene establecido para cada una de estos grados dentro de cada uno de estos factores, porque ese es el know-how de Acrib y obviamente eso no puede ser compartido. ¿Está claro? Eso es parte del secreto profesional de Acrib. Hay que entender lo que es así, ¿ok? Listo. Esa es, como ustedes ven, este es un archivo en Excel. Ustedes lo tienen, por favor, mírenlo, revísenlo. Ese es el factor 1. El factor 2 es el otro factor que está relacionado también con el macrofactor de saber, ¿verdad? Lo mismo. Hay tres factores, ahí lo ven, ¿ya? El contacto, la frecuencia del contacto y el contenido de las relaciones. Están los grados, como ustedes ven, con letras, números y números romanos. Lo mismo, se evalúan los tres, entra como el caso de Hey. Yo creo que me entendieron los Hey y ya entienden fácilmente, ¿verdad? Repito, aquí lo que no vas a ver son los puntajes que sí ven en las tablas de Hey, porque Hey no tiene problema, porque Hey las puede publicar, pero nadie puede hacer uso de eso a menos de que lo haga de forma ilícita y exponiéndote obviamente a las sanciones y demandas penales y de todo tipo que habría y civiles por hacer uso de algo que está patentado sin su debida autorización. Ok, entonces, después viene el macrofactor de pensar, ¿verdad? Que tiene dos factores, ya lo ven, lo mismo que allá, ¿verdad? Entonces aquí están los grados del uno y del otro, todo eso con la simbología de eso, ¿verdad? Y después el tercer macrofactor, que es la actuación o responsabilidad de Hey, que tiene a su vez tres factores, que es el impacto del cargo, la autonomía y la magnitud en cifras. Aquí están cifras en pesos colombianos, como ustedes ven, porque Acrib lo tiene establecido para empresas colombianas. Y están los grados de cada uno de ellos, miren, con la simbología de cada grado, ¿ya?
y en el caso de la magnitud hay 10, 14 grados, como ustedes ven en cifras que hay ahí. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, creo que me han entendido cuál fue el interés de haberle mostrado esto, ¿correcto, amigas y amigos? Bueno, chicas y chicos, creo que he sido bastante amplio en esto y con esto lo que quiero es eh, interesarlos en este tema. Sé que varios de ustedes han mostrado ese interés. Yo sé que lo irían a leer en su tiempo que tengan libre, que le dediquen. Y lo más importante es que sepan que estoy disponible para atender cualquier inquietud o profundizar en cualquiera de uno de todos estos temas, ¿correcto? ¿Listo? Bueno, hasta aquí los dejo. Sigo después para terminar con la parte del diseño de la estructura de salario. Correcto, por favor, voy a cortar.